Bienvenido a la clase de Historia del Mundo. Esta semana concluimos con el análisis del siglo XIX europeo, el cual estuvo marcado por el creciente nacionalismo, el imperialismo y el desarrollo industrial. En esta clase aprenderás el periodo conocido como la Paz Armada, el cual se caracterizó por la creciente competencia y rivalidad entre las potencias europeas, que se preparaban para una posible guerra entre ellas. Para comenzar, anota en el cuaderno todo lo que recuerdes sobre el siglo XIX europeo que pudiera dar lugar a la rivalidad entre las potencias del periodo en los ámbitos político y económico. Apóyate en lo que has aprendido en clases anteriores. Seguramente recordaste procesos como el imperialismo o el aumento del nacionalismo, así como el desarrollo tecnológico asociado a las revoluciones industriales. Con base en tus anotaciones, responde las siguientes preguntas en el cuaderno. Ten presente que las revisarás al concluir la clase. ¿Por qué se conoce como Paz Armada al periodo que va de 1870 a 1914 en la historia de Europa? ¿Cuáles eran las causas de la rivalidad entre diferentes países europeos? ¿Qué alianzas se formaron? ¿Cuáles países las integraban? Se conoce como Paz Armada al periodo que inicia en 1871 con el triunfo alemán en la Guerra Franco-Prusiana y concluye en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En este periodo, las potencias europeas se preparaban para la guerra, aumentando significativamente el tamaño de sus ejércitos y arsenales. Aunque no tuvo lugar un enfrentamiento abierto entre las potencias, se vieron involucradas en varios conflictos regionales y la tensión entre ellas iba en aumento. En esta clase aprenderás sobre las características del periodo conocido como Paz Armada, las alianzas que se formaron entre los países de Europa, así como las posibles consecuencias de las crecientes tensiones entre ellos. Recuerda tomar notas en el cuaderno de la información más significativa. El desarrollo tecnológico impulsado por las revoluciones industriales en Inglaterra, Francia y Alemania, principalmente, dio un nuevo impulso a la competencia económica entre estos países. La búsqueda de materias primas y mercados donde colocar sus productos los llevó a enfrentarse en distintas regiones del mundo. Además, buscaban demostrar que eran mejores que sus competidores y expandir su influencia económica. Una clara expresión de esta competencia económica fue el imperialismo, pues los países europeos buscaban acceder a los mercados y materias primas de Asia y África. A la par, obtenían prestigio internacional por su dominio de otros pueblos. El imperialismo llevó al enfrentamiento de las potencias europeas en otros continentes. Por ejemplo, durante la crisis marroquí de 1905, Alemania intentó frenar la expansión imperialista francesa en Marruecos, apoyando militarmente al sultán de este país. Esto generó roces diplomáticos en los que también se vio envuelta Gran Bretaña. A finales del siglo XIX, el imperio aún se encontraba en expansión y se anexionó territorios en Europa del Este, como Serbia y Bosnia. De esta manera, desde Viena, capital de Austria, se gobernaba a húngaros, alemanes, checos, eslovacos, italianos, eslovenos, rumanos, polacos, serbios y rutenos. Dentro de la misma Europa, varios países se disputaban el control de ciertos territorios. Tras la Guerra Franco-Prusiana de 1871, el Imperio alemán se había anexado al territorio de Alsacia-Lorena, que contaba con ricas minas de hierro y carbón. Esta zona fue una constante causa de desacuerdos entre Francia y Alemania. En el este de Europa también surgieron conflictos por el control de la zona de los Balcanes, la cual había estado bajo el dominio del Imperio Otomano, cuyas debilidades le impidió conservar estos territorios. Directamente, los imperios austrohúngaro y ruso, así como Italia, intervinieron en la zona para anexarse distintos territorios. Indirectamente, Francia, Gran Bretaña y Alemania apoyaron a sus aliados para que consiguieran su propósito. Este escenario de competencia económica y rivalidad militar se complicaba con el creciente nacionalismo de la población.
En la prensa, en los discursos de los políticos e incluso en el arte y la literatura, se exaltaba el sentimiento nacional y se promovía el resentimiento contra cualquier enemigo de la nación, real o imaginario. Las tensiones entre las potencias europeas se agudizaron, por lo que todos los países fueron preparándose para un futuro enfrentamiento bélico. Aunque unos y otros países declaraban que solo lo hacían como medio de defensa ante un posible ataque de sus rivales, lo cierto es que el aumento de su capacidad militar solo los acercaba más a un enfrentamiento abierto. Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia y los imperios ruso y austrohúngaro fueron aumentando progresivamente su gasto militar y desarrollaron nuevos armamentos. Otros de los pasos tomados ante una posible guerra fue la formación de alianzas defensivas que en la práctica complicaban aún más la situación, pues los países firmantes se comprometían a apoyarse entre sí y ante un ataque, de tal manera que si uno de ellos se veía envuelto en una guerra, arrastraba al resto. En 1914, las alianzas entre países se habían consolidado. Por un lado estaba la Triple Entente, liderada por Gran Bretaña, el Imperio Ruso y Francia. Por el otro, la Triple Alianza de las potencias centrales, es decir, Italia y los imperios alemán y austrohúngaro. Este era el escenario europeo durante la llamada Paz Armada. Las potencias estaban en pie de guerra aun cuando aseguraban querer mantener la paz. Solo hacía falta un detonante para que la guerra iniciara. Ahora sabes por qué se conoce como Paz Armada al periodo de 1871 a 1914. Revisa los apuntes que tomaste durante la clase para explicar las características de este periodo de la historia de Europa y del mundo. Para ello, traza en el cuaderno un organizador gráfico similar al que observas en el pizarrón y complétalo con lo que aprendiste. Retoma tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase y revísalas a partir de lo que aprendiste sobre el periodo de la Paz Armada. Al finalizar, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué sabías sobre el periodo de la Paz Armada? ¿Qué aprendiste acerca de las características de este periodo de la historia del mundo? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la rivalidad entre las potencias europeas? Así concluye tu clase de Historia del Mundo de primer grado. Como siempre, muchas gracias por tu esfuerzo y tu compañía. Esperamos que lo aprendido hoy te sea de utilidad para comprender el pasado y presente de la humanidad. Nos vemos pronto.